Relato 1. La cueva de la voz. El pueblo de San Miguel de Allende siempre fue tranquilo, con sus casas coloridas y calles de piedra, pero todos evitaban hablar de la cueva en las colinas al norte. Decían que nadie que entraba ahí salía siendo el mismo. Por supuesto yo, siendo curioso por naturaleza, no pude resistirme a la idea de explorarla. Una mañana de domingo, con una mochila al hombro y una linterna, comencé el sendero. El sol estaba alto y el camino era fácil al principio, pero a medida que me acercaba a la entrada de la cueva, el aire se sentía más frío. La entrada era amplia, con piedras cubiertas de musgo y un silencio que ni los pájaros se atrevían a romper. Encendí la linterna y entré. Las paredes estaban húmedas y el sonido de mis pasos resonaba, llenando el espacio. Al principio todo parecía normal, solo un túnel largo y estrecho, pero después de unos 20 minutos comencé a escuchar algo. Era una voz, distante, pero lo suficientemente clara como para entender. «Ven». Me detuve, sosteniendo la linterna con fuerza. Mi corazón latía acelerado, pero la curiosidad me empujó a seguir. La voz parecía guiarme, proveniente de algún lugar más profundo. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, pero la voz continuaba, ahora llamándome por mi nombre. Eso me dejó helado. ¿Cómo sabía mi nombre? Tras avanzar unos metros más, el túnel se abrió en una gran cámara. El techo era alto, casi invisible, y había una extraña luz azulada que provenía de un agujero en el suelo. Cuando me acerqué, la voz se volvió más fuerte, casi un susurro directo en mis oídos. «¿Me encontraste?». Miré a mi alrededor, tratando de entender de dónde venía, pero la cámara estaba vacía. Cuando me agaché para mirar el agujero, sentí un viento helado salir de él, y algo dentro de mí gritó que debía huir. Antes de que pudiera reaccionar, vi un movimiento en la esquina de la cámara. Una figura oscura estaba allí, inmóvil, con ojos que brillaban con la misma luz azul. No era humano. Su presencia era abrumadora, como si el propio aire a mi alrededor hubiera cambiado. «No deberías estar aquí», dijo la voz, pero ahora estaba dentro de mi cabeza. Grité y corrí, dejando caer la linterna. La luz del sol parecía tan distante mientras corría por el túnel, tropezando con las piedras y escuchando la voz detrás de mí, cada vez más fuerte. Cuando finalmente salí de la cueva, caí de rodillas en el suelo, respirando con dificultad. El silencio a mi alrededor era casi ensordecedor, pero sabía que no estaba solo. Miré hacia atrás y vi la entrada de la cueva, ahora oscura y vacía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Nunca volví a esas colinas y, hasta el día de hoy, evito hablar de lo que pasó allí dentro. Pero, a veces, cuando estoy solo, todavía escucho esa voz llamándome. Relato 2. La campana de la iglesia. Era una noche fresca en Santiago del Estero, Argentina. La pequeña aldea donde me estaba hospedando parecía una pintura. Casas simples, calles de tierra, y en el centro, una iglesia colonial que, según decían, era más antigua que el propio pueblo. A los habitantes les encantaba contar historias sobre la campana de la iglesia. Decían que sonaba sola en las noches de tormenta, aunque nadie estuviera en el campanario. Yo no creía en supersticiones, pero esa noche todo cambió. La lluvia comenzó alrededor de las 11, con truenos tan fuertes que hacían temblar las ventanas. Estaba en la cama, intentando dormir, cuando escuché la campana por primera vez. Ding, ding. El sonido era profundo, reverberante, como si cada campanada llevara algo más que el simple eco del metal. Me levanté de inmediato. La iglesia debía estar cerrada, y el sacerdote me había asegurado que nadie subía al campanario desde que las escaleras se rompieron hacía años. Me puse un abrigo y salí a la calle. La lluvia había amainado, pero el lodo hacía que mis pasos fueran pesados. Cada campanada parecía guiar mis movimientos, como si me llamara. Cuando llegué a la plaza frente a la iglesia, el sonido se detuvo. El silencio era absoluto, excepto por el goteo del agua en los adoquines. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, crujiendo ligeramente al viento. ¿Hay alguien ahí?, llamé, con mi voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta.
solo el sonido del viento atravesando las ventanas rotas. Entré con cautela. El piso de piedra estaba húmedo por la lluvia. El altar estaba oscuro, las velas apagadas, y todo parecía normal, excepto por el olor a cera e incienso quemado. Fue entonces cuando escuché algo arriba de mí. Pasos en el campanario. Miré hacia las escaleras rotas, que terminaban antes de llegar al tope. No era posible que alguien hubiera subido. Pero los pasos continuaban, lentos y arrastrados, como si quien fuera estuviera esperando que yo hiciera algo. ¿Quién está ahí?, grité, con el eco de mi voz llenando el espacio. La respuesta llegó en forma de campanadas. 3 golpes fuertes que casi me hicieron caer de rodillas. La intensidad era tal que parecía que el sonido venía desde dentro de mí. Reuniendo coraje, subí los pocos escalones que aún quedaban, intentando ver qué había arriba. Afuera, la lluvia continuaba, pero dentro de la iglesia todo estaba en silencio. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El altar seguía vacío y la puerta aún crujía con el viento. Fue entonces cuando lo sentí. Algo me estaba observando. Miré hacia la campana y juro que vi una sombra moverse dentro del campanario. Era como si la oscuridad tuviera vida propia, retorciéndose y mirándome con ojos que no estaban allí. «Vete», dijo la voz, ahora más fuerte y cercana. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo a toda velocidad, y salí de la iglesia sin mirar atrás. Cuando llegué a mi alojamiento, las campanadas comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes, rítmicas, casi como una melodía. A la mañana siguiente, le pregunté al sacerdote sobre lo ocurrido. Se puso pálido al escuchar mi relato y dijo una sola frase: «Aquellos que escuchan la campana nunca se libran del llamado». Desde entonces, nunca he vuelto a Santiago del Estero. Relato 3. La mujer en el río. Era de madrugada cuando decidí pescar en el río Grijalba, cerca de Villahermosa, Tabasco. La aldea estaba tranquila y la brisa nocturna era agradable. Siempre me ha gustado pescar de noche. El silencio, la tranquilidad y la promesa de una buena pesca me ayudaban a olvidar los problemas del día. El río estaba sereno, reflejando la tenue luz de la luna. Escogí mi lugar habitual, cerca de un grupo de árboles grandes que formaban una sombra natural durante el día. Lancé la línea y me quedé observando el agua, esperando el primer movimiento. Todo parecía normal hasta que escuché algo. Era un sonido bajo, como un llanto ahogado, proveniente de la orilla opuesta. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido persistía, haciéndose más claro con cada minuto. Miré hacia el otro lado del río y vi una figura. Era una mujer, sentada junto al agua, con el rostro oculto entre sus manos. «¿Está todo bien?», grité, mi voz resonando en el río. Ella levantó la cabeza lentamente, pero estaba demasiado lejos para que pudiera distinguir su rostro. Parecía estar usando un vestido blanco, y su cabello largo cubría sus hombros. Por un momento, pensé en remar hasta allí para ayudarla, pero algo en la forma en que se movía me puso inquieto. Antes de que pudiera decidirme, se levantó de repente y entró en el agua. «Oiga, deténgase», grité, poniéndome de pie en el bote. Su llanto se detuvo, y el río quedó completamente quieto. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Ella no estaba nadando, simplemente flotaba, inmóvil, con la mitad de su cuerpo sumergido, como si el agua la sostuviera. De repente, empezó a moverse, pero no hacia la orilla. Venía hacia mí, lenta pero constantemente. «Esto no es normal», murmuré, intentando remar para alejarme. Cuanto más remaba, más rápido parecía acercarse. Su figura estaba parcialmente oculta por el agua, pero había algo en ella que no estaba bien. No era solo una mujer perdida en el río. Finalmente, cuando estaba a pocos metros del bote, levantó la cabeza y vi su rostro. No tenía ojos. Solo había cavidades negras que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su boca estaba abierta en una sonrisa grotesca y su piel era pálida como cera. Grité y perdí el equilibrio, cayendo en el bote. Cuando me levanté, ella había desaparecido. El río estaba nuevamente calmado, como si nada hubiera ocurrido.
Recogí mi línea y remé de vuelta al pueblo lo más rápido que pude. Al llegar, el dueño del pequeño muelle me vio pálido y temblando. ¿La vio, verdad?, me preguntó, sin necesidad de explicaciones. ¿Quién era ella?, pregunté, aún tratando de recuperar el aliento. El río guarda muchos secretos, dijo, señalando el agua oscura. Algunos, como ella, nunca se han ido de aquí. Relato 4. El baile de los muertos. Era el Día de Muertos, y estaba visitando a mi tía en Tzintzuntzan, Michoacán, un lugar famoso por sus celebraciones en el cementerio. Las velas iluminaban las tumbas, y el aroma de las flores de cempasúchil estaba por todas partes. Las familias se reunían, compartiendo historias y alimentos con sus seres queridos fallecidos, en un ambiente que era a la vez alegre y reverente. La noche era perfecta, con la luna llena brillando en el cielo. Estaba sentado cerca de la tumba de mi abuela, donde mi tía había preparado un altar lleno de ofrendas. Después de algunas horas de conversación y risas, decidí dar un paseo por el cementerio. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, y la mezcla de luces y sombras creaba un escenario mágico. Mientras caminaba entre las filas de tumbas, noté que algunas estaban más decoradas que otras, con velas dispuestas en círculos y pétalos formando caminos intricados en el suelo. El aire se sentía diferente allí, más frío, pero no incómodo. Entonces, escuché música. Al principio pensé que alguien estaba tocando cerca de una de las tumbas, pero la melodía era diferente, más lenta e hipnótica. Seguí el sonido hasta una parte del cementerio donde las velas formaban un gran círculo. En el centro, un grupo de personas estaba bailando. Llevaban ropa tradicional, trajes de gala y vestidos coloridos. Sus movimientos eran suaves, casi flotantes. La música parecía venir de todas partes, pero no había instrumentos a la vista. «Qué bonito», pensé, encantado con la escena. Pero algo en la forma en que se movían me puso incómodo. Era demasiado preciso, como si todos estuvieran sincronizados de una manera que no parecía natural. Decidí acercarme, curioso por entender quiénes eran y de dónde provenía la música. Cuando llegué más cerca, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras hechas de huesos y calaveras pintadas a mano. «Quizás sea parte de la tradición», murmuré para mí mismo tratando de calmarme. Pero al dar un paso más, una de las figuras dejó de bailar y se giró hacia mí. A pesar de la máscara, sentí que realmente estaba siendo observado. Poco a poco, los demás también dejaron de bailar y comenzaron a mirarme. «Lo siento», dije con la voz temblando. Solo estaba mirando. La música se detuvo abruptamente, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía comprimir el aire a mi alrededor. Fue entonces cuando uno de ellos se quitó la máscara. Debajo no había un rostro, solo un cráneo, con ojos que brillaban como brasas. Los demás comenzaron a quitarse sus máscaras también, revelando la misma apariencia. Sus mandíbulas se movían como si intentaran hablar, pero ningún sonido salía. Retrocedí un paso, pero tropecé con una piedra y caí de espaldas. Cuando levanté la mirada, estaban acercándose lentamente, sus movimientos ahora inhumanos, casi como si fueran marionetas. «¡Ayuda!», grité, pero mi voz parecía desaparecer en el viento. Antes de que me alcanzaran, algo me agarró del brazo. Era mi tía. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, con los ojos abiertos de par en par. «Ellos estaban bailando», respondí, todavía en estado de shock. Ella me jaló con fuerza para alejarme del círculo de velas. Cuando miré hacia atrás, el grupo había desaparecido. El círculo estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Mi tía no dijo nada más hasta que llegamos a casa. Cuando finalmente nos sentamos, me miró con seriedad. «Algunos muertos bailan para celebrar», dijo con un tono sombrío, «pero otros bailan para llevarse a los vivos con ellos. Nunca te acerques de nuevo». Relato 5. La casa del pozo. En un pueblo tranquilo cerca de Guadalajara, había una casa que todos evitaban. Era una construcción antigua, con paredes agrietadas y ventanas rotas, situada al final de una calle sin salida. Los niños decían que por las noches se escuchaban voces provenientes de allí, y los adultos preferían cambiar de tema cada vez que alguien preguntaba sobre el lugar.
Yo nunca fui muy supersticioso, así que, cuando mis amigos sugirieron explorar la casa, acepté sin pensarlo. Éramos 5, todos con linternas y un valor forzado, listos para aventurarnos en lo que llamábamos la casa maldita. Llegamos poco antes de la medianoche. El portón estaba oxidado y el jardín era un enredo de maleza y ramas secas. La fachada de la casa parecía observarnos, como si cada grieta en las paredes fuera un ojo atento. «Es solo una casa vieja», dijo Javier, intentando tranquilizarnos. Entramos por la puerta principal, que estaba entreabierta. El interior era oscuro y húmedo, con un olor a madera podrida llenando el aire. El piso crujía bajo nuestros pies, y el sonido resonaba por los pasillos. Pronto encontramos el pozo en el patio trasero. Estaba cubierto con una tapa de madera, pero los bordes de piedra estaban desgastados, como si hubieran sido tocados miles de veces. Había marcas alrededor, símbolos extraños que nadie pudo identificar. «Debe ser solo superstición», dijo Diego, el más valiente del grupo. Se acercó y empujó la tapa, revelando la oscuridad en su interior. La curiosidad nos invadió, y Javier tomó una piedra, lanzándola al pozo. Esperamos escuchar el sonido de la piedra golpeando el fondo, pero nunca llegó. «¿Este pozo no tiene fondo?», pregunté, nervioso. Antes de que alguien pudiera responder, un viento frío nos envolvió, y el sonido de algo moviéndose dentro nos hizo retroceder. Era bajo, como un rasguño que provenía de las profundidades. «¿Oyeron eso?», preguntó Carla, apretando mi mano con fuerza. «Probablemente sea un animal», dijo Diego, intentando sonar despreocupado. Pero el rasguño se hizo más fuerte, como si algo estuviera subiendo. La tapa de madera comenzó a moverse sola, y todos nos congelamos. Entonces lo vimos. Una mano, pálida y delgada, salió del pozo, agarrándose al borde con dedos que parecían huesos. Gritamos y corrimos hacia el interior de la casa, pero la sensación de ser seguidos era sofocante. Cuando miramos hacia atrás, la tapa del pozo estaba nuevamente cerrada, pero el sonido de los rasguños continuaba, resonando en el patio. «¡Salgamos de aquí!», grité, tirando del brazo de Carla. Corrimos a través de la casa, tropezando con los viejos muebles y buscando desesperadamente la salida. Cuando finalmente llegamos a la calle, nos detuvimos para recuperar el aliento. «¿Vieron eso?», preguntó Javier, aún jadeando. Todos asentimos, pero nadie quiso hablar de lo que exactamente habíamos visto. Regresamos a casa en silencio, cada uno intentando olvidar lo que había ocurrido. Al día siguiente, supimos que Diego no había dormido. Dijo que el sonido de los rasguños seguía en su cabeza, como si algo intentara salir. Una semana después, desapareció. Hasta hoy, nadie sabe qué le pasó. Pero, a veces, cuando paso por el pueblo, escucho historias sobre voces provenientes del pozo, y me pregunto si Diego fue solo el primero. Relato 6. La anciana en el mercado. En una cálida mañana en la pequeña ciudad de Copán Ruinas, Honduras, decidí visitar el mercado local. El lugar era vibrante, lleno de puestos que vendían frutas frescas, artesanías y especias. El aroma del café y las tortillas recién hechas se mezclaba con el bullicio de las personas conversando y los vendedores anunciando sus productos. Mientras caminaba entre los puestos, una anciana llamó mi atención. Estaba sentada detrás de una mesa improvisada, cubierta con pequeños amuletos y medallas que brillaban bajo el sol. Su piel estaba arrugada como la corteza de un árbol, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si siempre estuvieran atentos a algo que nadie más podía ver. «Ven aquí, joven», dijo con una voz ronca. Dudé, pero algo en la forma en que me miraba me hizo detenerme. Su puesto era sencillo, pero los objetos que vendía eran intrigantes. Figuras hechas de huesos, piedras con símbolos grabados y pequeños frascos de líquido oscuro. «Elige uno», dijo, señalando los amuletos. «No creo en estas cosas», respondí, intentando sonar despreocupado. Ella sonrió, pero fue un tipo de sonrisa que me dejó incómodo. «No necesitas creer. Ellos creen por ti». Antes de que pudiera responder, tomó una moneda antigua y la colocó en mi mano. Era pesada, con una inscripción que no podía entender. «Es un regalo», dijo, «pero ten cuidado con lo que llevas contigo». Le di las gracias.
más por educación que por convicción, y seguí explorando el mercado. El día pasó rápido y por la tarde decidí regresar al hotel donde estaba hospedado. Fue entonces cuando noté que algo estaba mal. La moneda que la anciana me había dado parecía más pesada en el bolsillo, como si estuviera creciendo. Cuando finalmente la saqué para mirarla, vi que algo había cambiado. La inscripción parecía distinta. Los símbolos ahora formaban una figura que me miraba, casi viva. De repente, sentí un frío intenso, a pesar del sol abrasador. El mercado a mi alrededor parecía más silencioso, como si las personas hubieran desaparecido. «Llevas algo que no deberías», dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los puestos seguían allí, los productos expuestos, pero los vendedores y compradores habían desaparecido. El silencio era absoluto, y la moneda en mi mano parecía vibrar ligeramente. Corrí de vuelta al puesto de la anciana, pero cuando llegué, ya no estaba allí. Su mesa estaba vacía, excepto por un único amuleto. Una pequeña figura hecha de huesos. Tomé el amuleto, desesperado, y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre los puestos. Era una sombra, alta y delgada, que parecía observarme. «Devuélvelo», susurró la voz, esta vez tan cerca que sentí el aire junto a mí. Solté la moneda y corrí, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué al hotel, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento. A la mañana siguiente, volví al mercado para buscar a la anciana, pero nadie parecía saber de quién estaba hablando. Algunos incluso rieron, diciendo que tal vez era parte de mi imaginación. Sin embargo, cada vez que intento olvidar, siento como si algo todavía me estuviera observando. Y, cuando reviso mis bolsillos por reflejo, siempre temo encontrar esa moneda otra vez. Relato 7. El camino sin retorno. En un pequeño pueblo en el corazón del desierto de Sonora, había un sendero que todos conocían, pero nadie se atrevía a usar. Los habitantes lo llamaban el Sendero Perdido. Decían que el camino parecía normal a la luz del día, pero, al caer la noche, se transformaba en algo diferente. Un sendero que nunca terminaba. Yo no creía en esas historias. Estaba viajando por la región para fotografiar paisajes y, al escuchar sobre el famoso sendero, pensé que sería una gran oportunidad para capturar imágenes únicas. Algunos lugareños intentaron advertirme. «El sendero es traicionero», dijeron, pero yo solo me reí y aseguré que no tardaría mucho. Con mi mochila y mi cámara, comencé la caminata poco antes del atardecer. El sendero era hermoso, rodeado de cactus altos y arbustos secos que proyectaban largas sombras en la luz dorada. La tierra tenía un tono rojizo y el cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa. A medida que avanzaba, noté que algo no estaba bien. Las sombras a mi alrededor parecían más oscuras de lo que deberían, casi sólidas, como si me observaran. Ignoré la sensación y seguí caminando. Cuando el sol finalmente desapareció en el horizonte, el aire se volvió helado. El sendero ahora estaba iluminado únicamente por la luz de la luna, suficiente para avanzar pero inquietante. Después de unos minutos, empecé a notar que el camino era repetitivo. Los cactus, las piedras, incluso las pequeñas curvas, todo parecía idéntico a lo que ya había visto antes. Debe ser mi imaginación, pensé, intentando ignorar el creciente malestar. Pero cuanto más caminaba, más fuerte era la sensación de estar atrapado. Saqué mi celular para revisar el GPS, pero no había señal. El mapa solo mostraba un punto vacío, sin rastros del sendero o del terreno circundante. Entonces, escuché algo. Era un sonido bajo, como pasos en la arena, provenientes de atrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Solo los cactus inmóviles y el silencio del desierto. «¿Quién está ahí?», grité, pero la única respuesta fue el viento. Seguí caminando, ahora más rápido, tratando de ignorar la sensación de que alguien me seguía. El sendero parecía interminable, y el desespero comenzó a apoderarse de mí. De repente, vi una figura a lo lejos. Parecía una persona, parada en medio del camino,
envuelta en una capa oscura que cubría su rostro. «Oye, ¿sabes cómo salir de aquí?», grité, aliviado de ver a alguien más. La figura no respondió. Solo levantó un brazo lentamente, señalando hacia el sendero frente a mí. «Gracias», dije, más por nerviosismo que por gratitud. Pasé junto a ella, pero cuando miré hacia atrás, ya no estaba. El frío se hizo más intenso, y los pasos en la arena volvieron, ahora a mi lado. El sendero comenzó a cambiar. Las piedras y arbustos parecían diferentes, torcidos en formas que no tenían sentido. La luna seguía alta en el cielo, pero su luz parecía apagada, como si la oscuridad la estuviera devorando. «Solo quiero salir de aquí», murmuré, con la voz temblorosa. En ese instante, el camino desapareció. Miré hacia abajo y solo había arena. Nada de sendero, nada de cactus. El desierto parecía infinito, y la oscuridad a mi alrededor era total. Entonces, escuché una voz. «Tú elegiste el camino». Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora venía de dentro de mi cabeza, profunda y cargada de algo que no podía describir. Comencé a correr, sin rumbo. La arena parecía moverse bajo mis pies, dificultando cada paso. Cuando finalmente me detuve para recuperar el aliento, vi algo frente a mí. Era una puerta, en medio de la nada, hecha de madera vieja con marcas de manos quemadas. Parecía palpitar, como si estuviera viva. «Entra», dijo la voz. No sabía qué había al otro lado, pero algo dentro de mí me decía que no era bueno. Miré a mi alrededor, pero no había otra opción. Respiré hondo y extendí la mano hacia la manija. Cuando abrí la puerta, la oscuridad me envolvió. Desperté a la mañana siguiente en la entrada del pueblo, con mi mochila y mi cámara a mi lado. Las fotos en la cámara eran normales, hasta la última. En ella estaba la imagen de la puerta, pero esta vez había alguien saliendo de ella. Era yo.